La palabra de Dios, Efesios capítulo 2. Era muerto y ahora vivo, es el título de esta enseñanza, tema número 4 de la serie Efesios, identidad, unidad y propósito. Hoy veremos del capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 7, pero vamos a leer primeramente el versículo 1 para después irnos leyendo, explicando, aplicando cada uno de los versículos. Ya lo tiene, Efesios 2, versículo 1. Nadie dijo amén, creo que están buscándolo todavía. ¿Ya? Ahí están, muy bien. Efesios 2:1 dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En la enseñanza anterior, cuando finalizamos el capítulo 1, veíamos que los efesios, esta iglesia que nació tras la predicación ahí de Pablo en Éfeso, esta iglesia en ese momento en el cual Pablo estaba escribiendo la epístola, era una iglesia que tenía fe en el Señor. No solo tenía fe en el Señor, también tenían amor entre ellos, y eso por supuesto era un motivo por el cual Pablo le daba gracias al Señor. Sin embargo, que veíamos también que él iba por más. Un pastor, un líder no debe de quedarse allí estancado, sino que el objetivo es que vayamos llevando a la iglesia a más crecimiento, a más conocimiento del Señor. Y él pedía para esto espíritu de sabiduría y de revelación en eso, en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que así los ojos de ellos se abrieran y ellos pudieran ver esas riquezas de la gracia del Señor y esa esperanza que tenemos tú y yo. Y hay que notar esta frase, que los ojos se abran para poder ver algo que ya está. No estaba él orando para que ellos recibieran algo, sino estaba orando para que ellos pudieran ver, para que tuvieran esta habilidad de abrir sus ojos, habilidad espiritual, por supuesto, y ver así las riquezas de la gracia del Señor y la esperanza que tenemos. Eso es crecer en el conocimiento de Dios. Y de eso trató la última parte del capítulo 1. Y ahora, al final del capítulo 1, vemos cómo estamos en las alturas, bendecidos, escogidos, adoptados, redimidos, sellados. Y ahora en este capítulo 2, Pablo de las alturas nos hace ver hacia abajo, al valle de donde tú y yo fuimos levantados. Y antes de seguir hablando de la nueva vida, él nos recuerda que estábamos muertos. Eso es lo que dice el versículo que leímos. ¿Por qué? Porque nadie puede valorar la gracia si no recuerda la gravedad de su pasado. Mis hermanos, el Señor Jesucristo no vino a darle una retocadita a nuestra vida vieja. No. Él vino a dar vida. Él no vino a pulir algunas cositas. Bueno, ya estás bien, pero te voy a dar una pulidita, una shineadita. Él no vino a pulir el pasado, vino a romper con el pasado. Por eso, antes de hablar del creyente que camina, Pablo describe al hombre que estaba caído. Así que antes de hablar del santo, nos recuerda del pecador que fuimos. Antes de recordarnos lo santo que somos ahora en Cristo, nos recuerda al pecador que fuimos. Y esto no es para culparnos, no es para desanimarnos en ninguna manera, sino para despertar gratitud en nosotros. Porque cuando uno recuerda de dónde lo sacó el Señor, entonces nuestro corazón se llena de alabanza. ¿Te ha ocurrido que recuerdas, no sé, ves las fotos por ahí en el Facebook, los recuerdos, o escuchas a algún video que grabaste hace tiempo, qué sé yo, y dices, ese era yo? No. De hecho, nosotros como cristianos, no que nos la demos de muy persinados, simplemente que cuando estamos en un entorno que no es un entorno espiritual, un entorno saludable, cuando estás en el mundo, con las fiestas del mundo, que llegas a ir, ¿verdad?, a una fiesta familiar y no tienes de otra y tienes que ir, te sientes fuera del lugar, ¿no? Dices como que yo no encajo aquí. Y bueno, eso, mis hermanos, nos recuerda también que antes ahí estábamos y le damos gracias a Dios porque Él nos rescató de ahí. Y cuando lo vemos de esta manera, la gracia deja de ser un concepto, simplemente una doctrina que estudiamos. Se convierte entonces en una experiencia real, viva. Solo quien recuerda el fango del que fue sacado puede valorar esa roca en la que ahora está firme. Y para entender esto, pensemos en alguien que estuvo ahí precisamente en el fango, y es alguien que seguramente tú conoces. Estoy hablándote del hijo pródigo. Él no conocemos su nombre, pero sí lo conocemos así, como el hijo pródigo. Y esa es una de las historias más entrañables que el Señor Jesús contó para describir el amor del Padre. De eso estaba hablando el Señor Jesús. Cada parábola, cada antropomorfismo,
cada ilustración, cada metáfora tiene un propósito y es revelarnos a Dios, mostrarnos algo de Dios. Y allí en esta parábola el Señor Jesús estaba describiendo el amor del Padre. Y mira cómo describió al Padre cuando volvió, escribe acerca del Padre lo que dijo cuando el Hijo pródigo volvió a casa, en Lucas capítulo 15, versículo 24. Estas fueron las palabras del Padre. Dice, porque mi Hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí el Padre pone dos ilustraciones. El Hijo estaba muerto, pero también dice que el Hijo estaba perdido. Y esto ya nos dice algo. El joven muerto, del cual está hablando aquí el Padre, podía recapacitar. Estaba muerto, pero pudo recapacitar. Estaba muerto, pero pudo reconocer su condición. Y dijo, mira, yo estoy aquí en medio de marranos y hasta los siervos más sencillos en casa de mi padre están mejor que yo. Muerto, pudo reconocer su condición. Muerto, pudo tomar la decisión de volver a casa. Dijo, voy a volver a la casa de mi padre, y hasta ensayó el discurso que le iba a decir, ¿no? Y luego, cuando llegó a la casa del Padre, vino a estar vivo. ¿Cómo es esta vida que recibió él cuando su padre lo recibió? Anillo de oro, vestido nuevo, gozando de la compañía de su padre, gozando de las bendiciones de su casa. Esto es esta vida nueva que él recibió. Y eso lo vemos reflejado aquí en Efesios capítulo 2, en estos primeros versículos. Vamos a adentrarnos ahora en esos versículos que describen nuestra condición antes de Cristo. Y también esta es la condición actual de aquellos que todavía no conocen a Cristo, que todavía no le reciben como su Salvador. Y mi oración es que al ser expuestos a esta verdad gloriosa que nos muestra Efesios 2, nuestro corazón se llene de gratitud por lo que Dios ha hecho en nosotros, pero también por algo más. Esta es mi oración, por algo más, que nos llenemos también de una compasión urgente por aquellos que viven lejos del Señor. Y esto es algo que podemos poner en práctica ya. El día de mañana vamos a estar fuera de las paredes de la iglesia, en un lugar abierto, y vamos a estar ahí, por supuesto, siendo testigos de lo que nuestros hermanos van a dar, este paso de obediencia, pero también vamos a proclamar el Evangelio. ¿Para qué? Para aquellos que andan por ahí corriendo, lo oigan. Y oramos para que lo escuchen, la semilla sea sembrada y reciban a Cristo. Pero usted también es una buena oportunidad para invitar a alguien que no conoce a Cristo, de su familia, algún amigo, algún compañero, y dile, te invito al parque, vamos a correr. Y sí, va a venir y todo, ¿no? Te invito a una comidita en el parque y bueno, cuando esté ahí, que escuche el Evangelio. Bueno, eso es una buena estrategia. O si quieres de plano decirle, mira, van a haber bautizos, te invito fuera de la iglesia y en el parque, todo bien. Y eso es algo mínimo que nosotros podemos hacer si es que tenemos esta compasión urgente por los que viven lejos del Señor. Así que bueno, que el Señor nos despierte para hacer eso, para predicar el Evangelio con más convicción y con más amor. Leamos de nuevo el versículo 1 de Efesios 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, aquí hemos venido hablando de varios conceptos que se han vuelto un poquito controversiales últimamente, o se han extraído y se han como exagerado o sobreenfatizado, y se les ha terminado dando otros significados que realmente la Biblia no tiene. Aquí Pablo está hablando no de una muerte física, ¿sí entendemos eso? Entonces, si no está hablando de una muerte física, o sea, no les está hablando a los efesios y les dice, ustedes estaban muertos, y estaban todos pues ya muertos, ¿no? Enterrados, sí. No, está hablando, por supuesto, de algo figurado. Está hablando de una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual, escúcheme bien a esta hora de la noche, esa muerte espiritual no es aniquilación, tampoco es aniquilación o anulación de la voluntad humana. Eso es lo que enseñan algunos, pero de eso no está hablando aquí el apóstol Pablo. Está refiriéndose a una muerte espiritual, a una condición que es real, pero tiene que ver con la relación. Es una condición relacional, ¿se entiende? ¿Qué quiero decir? Esta condición describe una vida separada de Dios. Eso lo entendemos, ¿no? Alguien que está muerto espiritualmente está separado de Dios, no tiene una relación con Dios. Es una condición ajena a la verdad de Dios, una relación que no tiene comunión, es una relación lejana. En el capítulo 2, versículo 12 dice que antes de Cristo nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel.
que estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí amplía un poquito más este concepto de muerte espiritual. La palabra muertos implica que no teníamos en nosotros la vida de Dios, que estábamos alejados, insensibles a su presencia, pero, diga pero, no incapaces de responder al llamado de Dios. Espero vea esas dos realidades. Esa es la condición de los que no creen en Cristo y era nuestra condición. Estábamos así, alejados, insensibles a su presencia. No nos interesaba agradar a Dios en lo más mínimo, pero eso no quería decir que fuéramos incapaces de responder a su llamado, a ese llamado, al llamado de la cruz, a esos brazos abiertos de Jesús que está diciendo: todo el que tenga sed, venga y beba del agua de vida que yo le daré. Entonces estábamos vivos físicamente, con intelecto, con emociones, con voluntad, pero espiritualmente estábamos vacíos, viviendo según nuestras propias reglas. Así éramos nosotros, ¿no? Las reglas las pongo yo y así es el mundo. Dice, bueno, para ti es verdad eso, para el otro, cada quien tiene su verdad y bueno, todo es relativo, todo depende del cristal con que se mira, nada es verdad, nada es mentira. Así es como piensa el mundo y así estábamos nosotros, como si Dios no existiera. Eso sí, cuando pasábamos por un templo nos persinábamos, ¿no? Todo bien. Y esto es coherente con lo que Jesús enseñó acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo no estaba muerto físicamente, ¿verdad que no? Pero su rebeldía y su separación del padre lo colocaban en una condición de ruptura en esa relación con su padre. Y así tú y yo estábamos antes de conocer al Señor, lejos, perdidos, viviendo bajo la sombra de la condenación. Y Efesios 2, entonces, no enseña una incapacidad total para volver a Dios, como algunos círculos enseñan, como enseñan algunos doctrinas fatalistas, por llamarles de una manera. Más bien, Efesios 2 presenta la gravedad de nuestra condición sin Cristo, una existencia que parece vida, pero en realidad está marcada por la muerte espiritual. Sin embargo, en medio de estas tinieblas hay esperanza. No está la luz completamente apagada, hay esperanza, porque así como el padre, piénsalo, recibió a aquel hijo pródigo todo apestoso, a ese hijo que volvió en sí aunque estaba muerto y que aunque estaba muerto decidió regresar a casa, así el padre sigue estando dispuesto a recibir a todo aquel que crea en él. Y eso fue lo que hizo con nosotros. No podemos decir, lo hizo conmigo pero no lo va a hacer con el otro. No, él está esperando a todo aquel que en él cree. Y estoy hablando con lenguaje totalmente bíblico. Y quizás alguien aquí hoy o nos está viendo o está acá, alguien que se siente así como ese hijo, lejos de Dios, sucio por el pecado, porque así nos deja el pecado, apestosos, sin rumbo. Pero si estás oyendo este mensaje, si puedes oírlo, es porque puedes recapacitar y puedes volver en sí y volver a casa. Dios no está esperando que tú te revivas a ti mismo y está esperando Dios como que bueno, ya que Él se reviva a sí mismo, entonces ya viene a la iglesia, ya entonces ya me busca. No. Él es quien da vida, eso es en lo que creemos. Pero sí espera que, si estás oyendo, tomes la decisión de volver. El Señor ya preparó el camino, no tienes que hacer camino, Él ya hizo el camino. Es más, Él es el camino, la verdad, la vida. Él está esperando entonces, así como el Padre, a la puerta de la casa, esperando que tomes ese camino de vuelta a Él. Y si ya eres creyente, los que están aquí, los que estamos aquí, la mayoría, este pasaje nos recuerda de dónde nos sacó el Señor. Así que nosotros no lo merecíamos, pero cuando recapacitamos ante la presentación del Evangelio, el Señor nos recibió con gracia, nos vistió, nos restauró, nos sentó a su mesa. Eras muerto y ahora estás vivo. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Sigue describiendo nuestro andar antes de Cristo. Nuestro andar reflejaba que el ritmo del mundo. Caminábamos al ritmo del mundo, como quien se deja llevar por una corriente fuerte que lo arrastra así sin ningún tipo de rumbo ni de camino. Y Pablo utiliza esta palabra que continuamente utiliza en sus epístolas, la palabra andar, peripateo, que en un sentido figurado describe nuestro estilo de vida anterior, lo que practicábamos, acuérdate, lo que practicabas habitualmente, lo que valorabas. Antes de Cristo habían ciertas cosas que nosotros valorábamos demasiado
Y pueden ser personas, actividades, carreras, cosas, adicciones, etcétera. Las valorábamos demasiado, ¿no? Y estabas ya el viernes con el refrigerador lleno de puras 2X Lager y las estabas contando todas y las tenías ordenadas así, ¿no? Y estaban ahí ya esperando para que viniera todos tus amigos para la fiesta, etcétera, ¿no? Eso por describir algo. Y lo valorabas, ¿no? Y decías, no, que no se vayan a calentar, tienen que estar bien heladas y así, bien elásticas las chelas, ¿no? O puede ser cualquier otra cosa. Yo recuerdo, antes de Cristo, yo valoraba mi carrera como, wow, como si fuera lo máximo, así, wow. Pregúntame dónde está ahora todo eso, ¿no? Bueno, se trata entonces de aquello que tolerábamos también, lo que practicábamos, lo que valorábamos y lo que tolerábamos. Eso que sabíamos que nos hacía daño, eso que sabíamos que podía traer destrucción, pero que lo tolerábamos porque nos daba algo de placer momentáneo. Y esa forma de andar no es neutra, no era neutra, no es neutra para los que no han creído en Cristo. Estaba definida por la corriente de este mundo, lo ve en el texto, corriente de este mundo. Y esta expresión en el griego implica varias cosas, implica una época, pero también implica, y esto es interesante, un sistema de pensamiento, una manera de pensar, una cultura, pero una cultura contaminada por el pecado. Y es como si estuviéramos atrapados en un río que corre en sentido contrario a la voluntad de Dios. Así estábamos tú y yo. Este mundo nos enseñó a vivir sin Dios. Así es la mentalidad del mundo, ¿no? No toma en cuenta a Dios, ¿o sí? No, tú eres tu propio Dios. Esa es la religión de este mundo. Tú eres tu propio Dios. Eres tú y tus circunstancias. Y es exaltar a la persona, exaltar al individuo y sus placeres. Así es este mundo, así nos enseña. Desde pequeñitos, yo me crié escuchando canciones como estas. No tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Eres un fracasado, ¿no? Pero según tú, sigues siendo el rey. Pues sí, ¿no? Un rey sin trono, ¿qué es? Un rey sin reina, ¿qué dicen las reinas? ¿Qué es? Pues no es nada, ¿verdad? Pero él sigue siendo el rey en su mente contaminada y muerta, por usar el lenguaje bíblico. Y así nos enseñó este mundo a vivir, a normalizar el egoísmo, a justificar la mentira. Bueno, la mentira es válida siempre y cuando no me la echen a mí, ¿verdad? Así es como nos enseñó a vivir el mundo. A buscar placer sin límites, aunque nos autodestruyéramos, a glorificar el orgullo, a rechazar la verdad. Cuando éramos confrontados con ella, la rechazábamos así. Y lo más grave es que todo esto lo hacíamos voluntariamente. Por esto de que no hay libre albedrío no tiene ningún sentido, porque yo recuerdo tomar mis decisiones así, tal y como las estoy describiendo. Así, todo esto era voluntario, nadie me estaba obligando a hacerlo. Yo tomaba mis decisiones, y tú también, antes de estar en Cristo, ¿no? Y lo más grave es que todo esto lo hacíamos, como decía, voluntariamente, pero creíamos que esa era la buena vida. Creíamos que esto es vida. No nos sentíamos muertos en lo absoluto, aunque lo estábamos. Porque vivir sin Dios, aunque esté de moda, aunque tengas muchos followers en redes sociales, sigue siendo muerte. Repito, vivir sin Dios, aunque esté de moda, aunque sea popular, sigue siendo muerte. Y hoy muchos aún siguen esa corriente, viviendo a su manera. ¿Te acuerdas otra de las canciones? Tal vez lloré, tal vez viví, pero viví a mi manera, ¿no? Bueno, tal vez muchos siguen así, viviendo a su manera, influenciado por los valores de este mundo, sin darse cuenta que los está llevando directo al naufragio. Y nosotros como creyentes no podemos olvidar, repito, de dónde nos sacó el Señor, ni podemos permitir tampoco que esa corriente que sigue estando allí latente, pues nos arrastre de nuevo, porque eso es posible. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, hace la advertencia el apóstol Juan a cristianos, a creyentes, diciéndoles, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, aunque ya de allí nos sacó el Señor y todo esto lo hacíamos voluntariamente, todavía voluntariamente podemos volver ahí. Voluntariamente podemos amar al mundo y a las cosas que están en el mundo. ¿Lo dice la palabra o no? Ahí está. Bueno, si te parece poco, Jesús también lo dijo. Les dijo, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, háganse tesoros en los cielos. O sea, todas estas advertencias eran para creyentes, son para ti y para mí, porque tenemos todavía este potencial de volver a ser arrastrados por esa vida que antes nos tenía muertos.
Y continúa diciendo Juan, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Continuamos con Efesios 2, versículo 2. La segunda parte dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Recuerda, sigue describiendo nuestra condición. Estábamos muertos, siguiendo la corriente, dejándonos ir por esta corriente que nos ofrecía un placer temporal, pero ahora nos habla acerca de esa influencia. Aunque no éramos obligados a vivir así, sí hay por supuesto una influencia detrás de esa manera de vivir, una influencia detrás de ese modo de pensar, detrás de ese sistema. Y dice el texto que es conforme a la potestad del aire. Esta corriente es dirigida por una autoridad espiritual, pero maligna. El príncipe, dice, de la potestad del aire. Y esta es obviamente una referencia clara a Satanás. Esa frase, potestad del aire, refleja el pensamiento judío de aquella época. O sea, Pablo está hablando como judío usando esta frase. Para ellos, el aire simbolizaba el espacio donde operan los espíritus malignos. También aquí en la epístola a los Efesios habla de nuestra lucha, que no es contra carne y sangre, y habla acerca de este reino espiritual, espíritus malignos. Y Pablo no está hablando aquí de forma poética, está diciendo que detrás de ese sistema del mundo hay un enemigo real, un enemigo personal, un enemigo activo. De eso está hablando. Y ese espíritu, dice Pablo, que opera. Este espíritu maligno no está nomás ahí viendo pasándola bien ahí en Instagram. No. Está operando, digo operando. Está ocupado. Mientras algunos cristianos están dormidos, están ahí aletargados, estancados, este espíritu maligno está activo, activamente influenciando a las personas, activamente manipulando a las personas, engañándolas. ¿A quiénes? A los hijos de desobediencia, o sea, a todos aquellos que viven sin Cristo, dominados por su pecado. Jesús también habló acerca del diablo. Él dijo que él es padre de mentira. Así que no hay por qué creerle al diablo o a lo que el diablo y este espíritu que opera, espíritu maligno en el mundo, pues no hay por qué creerle. ¿Qué te está diciendo el diablo a través de los medios de comunicación? Muchas cosas. Pero tú decides, tú y yo decidimos si le creemos a lo que dice el diablo a través de los medios de comunicación o si creemos a lo que está en la palabra de Dios. Yo me quedo con la palabra de Dios porque ahora me ha sido dada vida eterna. Pero sigue estando allí latente, ¿no? Y estamos hablando de los que no han creído en Cristo. Ellos sí, no tienen de otra más que creer a las mentiras del diablo. Jesús también dijo que vino el diablo para robar, para matar y para destruir. No es un monito que cuelgas, que pones ahí afuera de tu casa ahí con unos cuernos y una cola y vamos a vestir al niño ahora en Halloween de diablito. No, Jesús dijo que vino a robar, a matar y a destruir. Y aún cristianos en esta temporada de octubre, finales de octubre, son engañados por esto de que es una fiesta inofensiva. Bueno, ahí está. Y bueno, yo sé que eso ni siquiera se nombra aquí entre nosotros, ¿no? Pero es solo para que veamos cómo algunos se dejan engañar por estas jugarretas del diablo, del enemigo. El enemigo no quiere que nadie vuelva al Padre. Y quiere el enemigo que los que están en Él, que los que están en el Señor, se aparten. Por eso estamos hablando de que este espíritu maligno opera. Y el objetivo de este espíritu maligno es que tú y yo nos apartemos del Señor. Y para eso tiene varias estrategias, aunque todas redundan en lo mismo. Pero a algunos cristianos los ataca a través de la condenación. Y los condena y le dice, tú no puedes, tú estás tropezando con la misma piedra y tú ni cristiano eres y tú ni has de ser elegido, eres réprobo, así que ya para qué, mejor entrégate al mundo de nuevo. Bueno, tiene muchas estrategias porque Él desea que aquellos que estamos en el Señor nos apartemos de Él. Por eso distorsiona la verdad. Por eso ofrece sustitutos. Por eso busca distraernos. Por eso trata de endurecer los corazones de los creyentes. Y muchos ni siquiera se han dado cuenta. Y estamos hablando de la influencia bajo la que nosotros también estuvimos en algún tiempo. Y mientras reflexionamos en esto que es una realidad, a la vez también hay espacio para la gratitud, ¿no? Porque el Señor nos libró de ese lazo del cazador, pero también debe abrirnos los ojos para aquellos, o para ver a aquellos que aún siguen atrapados. Cuando veamos a alguien perdido, a alguien rebelde, a alguien incluso
agresivo con el evangelio, a ese familiar tuyo, a ese compañero que hasta es hostil con el evangelio, mira, no es solo una mala persona, está siendo manipulado por el enemigo. Piénsalo de esa manera, que él estaba bajo la potestad del enemigo. Y eso, ¿a qué nos debe impulsar? No a darnos por vencidos y a decir, no, este no quiere nada, no, pues ya que se pierda, sino a orar, a predicar más a tiempo y fuera de tiempo, a amar más, a no rendirnos de hablarles acerca de ese Dios real en el que creemos. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Deja a Pablo claro aquí también que no podemos culpar solo al mundo o al diablo. Tú y yo seguíamos la corriente del mundo, estábamos bajo la influencia del enemigo, pero repito, voluntariamente nos estábamos entregando para satisfacer nuestros deseos, nuestro egoísmo. La palabra carne que aparece aquí no se refiere al cuerpo físico, material, se refiere a esos anhelos que hay en el ser humano caído antes de Cristo. Estos deseos, anhelos deformados por el pecado. Y luego añade algo profundo, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, nuestro cuerpo deseaba y nuestra mente racionalizaba cómo obtenerlo. Y así éramos esclavos, pensando que éramos libres. Como un prisionero que ha vivido tanto tiempo en la celda que pues ya ni intenta salir, ¿no? O sea, ya sabe que está cerrado, no puedo salir de aquí, sin saber que quizás la puerta pudiera estar abierta. Pero él prefiere seguir ahí, comiendo lo mismo, pensando lo mismo, deseando lo mismo. Y esa era nuestra condición antes de Cristo. Pero el evangelio llegó y nos abrió los ojos. El Espíritu Santo nos muestra que no tenemos que seguir viviendo así, dominados por nuestra carne. Romanos 6, versículo 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Porque esa carne sigue allí, ¿verdad? Decía, no sé si era Martín Lutero, decía, yo pensé que el hombre viejo había muerto en el bautismo, en el agua, pero después me di cuenta que sabe nadar. ¿Sí? Y así es. A veces el hombre viejo sale, ¿verdad? Por eso dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué lo dice? Porque es posible que esto ocurra, que el pecado vuelva a reinar en aquellos que le entregaron su vida a Cristo, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esos deseos siguen allí, mi hermano, mi hermana. A lo mejor no son exactamente los mismos que tenías, pero hay deseos que son opuestos a la voluntad de Dios, que son opuestos a la santidad de Dios y que siguen allí en nosotros. ¿Por qué? Porque dice que tenemos todavía un cuerpo mortal. Y este pasaje nos invita a recordar que antes no podíamos resistir, no teníamos la capacidad para resistir a nuestros deseos. Y si no éramos vencidos por un lado, éramos vencidos por el otro, y luego ya de plano nos dejábamos ir, ¿verdad? No, pues ya, así soy, así somos, ¿verdad? Ya ni modo. Y si me va a dejar mi mujer, pues me busco otra. Así éramos, ¿no? Ya llevo 3, ya que venga la cuarta, ¿no? Y así, o sea, así éramos. Antes pues, no podíamos resistir, pero ahora sí podemos. Antes vivíamos obedeciendo nuestros impulsos, pero ahora somos guiados por el Espíritu. Y también nos recuerda que no todos los pensamientos, no todos los deseos que tenemos son confiables. O sea, si tenemos todavía esta carne, estos deseos pecaminosos, pues es peligroso hacer lo que sentimos, ¿sí o no? Sin embargo, eso es lo que yo a veces veo que más mueve a los cristianos, lamentablemente. Es que yo siento, pastor, es que yo siento esto, voy a hacer esto porque es que yo siento, es que yo sentí que esto. Y todo, cuando yo oigo eso, yo siento, nomás digo, error, no. Es que no andamos por sentimientos, andamos por fe. Fe es obediencia. Y en la obediencia, a veces los sentimientos, pues, influyen, otras veces no. Piensa en Abraham. Le habla a Dios y le dice a Abraham, entrégame a Isaac, a tu hijo, a tu único. Es que no siento, Señor. Pues no. ¿Qué hizo Abraham? Lo sintiera o no lo sintiera, enalbardó su asno y juntó todo listo para el sacrificio, y al chamaco también, vámonos, dijo, a obedecer a Dios. Por eso decía que pues los sentimientos no son la mejor brújula para el creyente.
aunque son parte de nuestra vida, ¿no? Pero deben ser sometidos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Por esto no decimos nosotros desde el púlpito, haz lo que sientas. No, decimos, haz lo que el Espíritu diga. Dice la segunda parte del versículo 3 de Efesios 2. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esta es una de las afirmaciones más fuertes, solemnes de este pasaje, porque Pablo no dice, íbamos rumbo a la ira, ve el texto, tampoco dice, la ira nos va a alcanzar si no caminamos. No, dice, éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué significa esto? Bueno, primero te digo qué no significa. Esto no significa que nacimos con la culpa de otros, como algunos sistemas teológicos enseñan. Enseña que nuestra condición espiritual, manifestada en nuestras acciones voluntarias, de lo que hablé, en estas acciones conscientes, nos hacía objeto justo de la ira de Dios. De eso estoy hablando. Y por eso hago énfasis en la voluntad. Porque cuando un niño es pequeño y todavía no tiene conciencia de pecado, pues no puede ser juzgado. No es como que heredó esto y bueno, ni modo, va al infierno. No, mis hermanos. Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos. ¿Sí? ¿De cuáles niños? De los pequeños. Pero ya cuando el niño puede percibir el evangelio, puede recibir a Cristo, entonces bueno, ahí sí ya se hace ahora sí que responsable de esta decisión. Pero eso es otro tema. Simplemente estoy hablando de esto de que éramos hijos de ira y aclarando esto de que no todos los bebés que nacen, si se mueren, se van al infierno porque heredaron la culpa de los padres. Eso enseñan algunos. Por eso bautizan a los niños. Pero nosotros no creemos en eso. Nosotros bautizamos de acuerdo a lo que el Señor nos enseñó en su palabra. Voluntariamente decidimos bautizarnos. Si un niño todavía no tiene la voluntad para bautizarse ni para recibir a Cristo, pero una vez que lo han recibido, pues por eso hemos bautizado a adolescentes o a niños incluso, que ya han entendido, ya han recibido el evangelio. Pero volviendo con el punto, la ira de Dios en la Biblia, porque habla de eso, no es un arranque emocional como nosotros lo percibimos. Me enojé y pateé al perro, ¿no? No es una pérdida de control, es justicia santa en acción. Es la reacción de Dios, del Dios santo, una reacción justa y una reacción necesaria ante aquello que destruye su creación, ante aquello que ofende la santidad de Dios. Y esta frase que aparece allí, por naturaleza, no habla de genética, sino de una condición arraigada profundamente en nosotros, que se cultivó desde que comenzamos, como dije, a decidir voluntariamente. Y a lo mejor, haz un poquito de memoria. El pecado más antiguo que recuerdes haber cometido, conscientemente, voluntariamente, de niño seguramente, ¿no? O sea, pecado, dices tú, yo hacía eso de niño, y dices, órale, no, pues sí, si era un malandrín, o que a poco era muy angelito. Yo sí era bien malandrín, la verdad. Y no me da gusto decirlo. Me da gusto decirlo porque el Señor me salvó, ¿no? Los que parecían insalvables. Mi maestra de la escuela dominical en la iglesia, ahí era el lloro y el crujir de dientes conmigo, yo lo sé. Sí, y yo creo que ella se ungía con aceite y hasta de todo porque sabía que el domingo llegaba y allí iba a estar yo, ¿no? Y bueno, y yo sí era malvado, lo recuerdo. Bueno, estamos hablando de eso, mis hermanos. No solo estábamos heridos por el pecado, éramos rebeldes, endurecidos. No solo estábamos así como víctimas, como algunos lo pintan, no, es víctima del pecado. No, éramos colaboradores activos con el pecado. Eso éramos, y eso es aquel que no ha conocido a Cristo. Por eso Pablo añade, lo mismo que los demás. Y esta frase es impresionante, ¿no? Porque cuando vemos la maldad del pecado, del mundo, del enemigo, de los apóstatas, como que nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Por eso aquí nos recuerda, Pablo inspiró al Espíritu Santo para decirle, hey, así estabas tú también, no te hagas. Así que cuando veas a tu compañero, a aquel que pues, está apartado de Dios y no quiere nada, nomás acuérdate cómo eras tú. Por eso yo ahorita me estoy acordando de cómo hacía sufrir a mi maestra, pero muchas otras cosas más que yo hice que se me olvidan, la verdad. Cuando veo el pecado de otro me sale a mí lo paladín del evangelio, pero el Señor me recuerda, tú eras igual, lo mismo que los demás, o sea, igual así estabas tú también, no te hagas, ¿no?
Y esto nos recuerda que nadie se salva por tener una historia religiosa o un historial religioso. Por eso no nos salvamos. ¿Sí habéis pensado eso? O sea, nuestros hijos no son salvos ya porque vienen a la iglesia, nada más por eso. Porque son nuestros hijos y nosotros somos cristianos y oramos y leemos la Biblia y cantamos. No automáticamente nuestros hijos son salvos. No somos salvos por tener una historia religiosa. Tampoco somos salvos por tener una buena moral. No, pues mire, yo no tomo, no fumo. A lo mejor estás pensando, no, pues yo no fumaba, yo no tomaba, yo no me drogaba, no engañaba a mi esposa. No, bueno, yo era la persona más buena del mundo. Pues con todo y eso, si no habías creído en Cristo, si no habías recibido vida eterna, pues ibas al mismo destino de aquel asesino, violador o lo que sea. Porque Dios es justo. Ese es el Dios del que estamos hablando. No nos salvamos por tener una familia cristiana. No, todos, absolutamente todos éramos, según el texto bíblico, hijos de ira, receptores de la ira de Dios, hasta que Dios intervino. Y este verso es como un diagnóstico que puede doler. Yo sé a más de uno que dice, ¿cómo que hijo de ira? No. ¿Cómo que enemigo de Dios? No. De hecho, una vez, recuerdo hace tiempo que estaba yo predicando en un lugar y alguien me dijo, porque yo cité esto, ¿no? Yo cité y dije que éramos enemigos de Dios por naturaleza, hijos de ira. Entonces me jaló un pastor por acá aparte y me dijo, hijo, no digas eso, es que eso es muy fuerte y la gente se puede ofender. Dije, no, pues es que yo no lo inventé, estaba nada más leyendo el texto bíblico. Bueno, pues sí, pero es que hay que decirles que son campeones. ¿Me explico? Pero es una realidad que enseña la palabra. Cuando entendemos eso, cuando entendemos que aquel que no ha creído en Cristo está muerto espiritualmente, que aquel que no ha creído en Cristo es hijo de ira, es enemigo de Dios, es entonces cuando lo entendemos que valoramos lo que Cristo hizo. Es cuando entonces podemos voltear a ver a la cruz y decir, eso soy yo, pero ahí está la cruz y me abrazo de esa cruz y me abandono en esa cruz. Y es entonces cuando recibimos la vida eterna. Éramos tú y yo merecedores de juicio, pero ahora somos recipientes de la misericordia de Dios. Éramos objeto de la ira, pero ahora somos hijos de Dios. ¿Te fijas el gran contraste? Eso es lo que Dios ofrece. O eres hijo de ira o eres mi hijo. Y ahí está. Cualquier hijo de ira puede volver en sí y venir a ser hijo de Dios. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Tú y yo ahora gozamos del Padre y ya no está la ira de Dios sobre nosotros. Porque algunos cristianos viven así, ¿no? Como que, es que Dios está enojado conmigo. No, eres su hijo. Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Puede decir, pero Dios. Después de describir nuestra condición con palabras fuertes, ¿no? Como muertos, desobedientes, esclavos, todo lo que dije, hijos de ira, llega esta interrupción. Como cuando alguien está hablando y dice, pero, y te interrumpe, ¿no? Aquí está esta interrupción, pero es una interrupción gloriosa, ¿no te parece? Que dice, pero Dios. Y esas dos palabras, pero Dios, resumen el giro de nuestra historia, un giro radical impresionante. Estábamos perdidos, sin esperanza, sin Dios, pero Dios no nos dejó allí. No nos dio lo que merecíamos, sino que intervino por misericordia. No nos pagó conforme a nuestra rebelión, sino que engrandeció sobre nosotros su misericordia. Y nota que no dice, pero tú le echaste ganas, pero tú cambiaste y luego viniste, pero tú diste fruto de arrepentimiento. No dice, pero Dios. Y esto no borra la responsabilidad de responder a ese llamado del Señor a través de su Hijo, pero deja claro que la iniciativa de salvar, la iniciativa de restaurar, la iniciativa de transformar, vino de parte de Dios. O sea, no negamos la responsabilidad del hombre de responder, pero tampoco negamos que la iniciativa de salvar la tuvo Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya había destinado a su Hijo unigénito para morir por nosotros, para morir por todo aquel que cree en Él. Y aquí
no está hablando de una imposición irresistible. Al decir, pero Dios nos dio vida, no está hablando de una imposición irresistible, sino nos está mostrando una interrupción misericordiosa. Dios interviene en esta condición humana, extiende su amor, y cuando uno, el que sea, vuelve en sí, como el hijo pródigo, encuentra al Padre con los brazos abiertos, listo para restaurarle. Pero Dios es como un parteaguas. Es el momento en el que la gracia entra en escena, en donde la gracia lo cambia todo, como esas películas, ¿no? En donde el bueno de la película le están pegando una arrastrada de aquellas, ¿no? Ya sea de box, o sea de guerras o lo que sea, pero tú dices, no, ya le están dando con todo, pero llega el helicóptero, ¿no? Con los refuerzos, ¿no? Y lo rescatan y dices tú, qué padre, ¿no? Ya por fin respiras, ya te acabaste como 2 cubetas de palomitas de los nervios, ¿no? Bueno, esta es la intervención de la gracia de Dios en nuestra perdición. ¿Te acuerdas cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Te acuerdas cómo pensabas, cómo actuabas, cómo reaccionabas? Qué feo, ¿no? Pero Dios nos transformó. Tal vez ibas rumbo al fracaso en tu matrimonio, pero Dios intervino. Tal vez vivías sin rumbo, sin dirección, pero Dios intervino. Tal vez te alejaste, te caíste, te rendiste, pero Dios intervino y hoy estás aquí porque Dios intervino. Le das un fuerte aplauso al Señor por eso. Gracias, Señor, por intervenir en nuestras vidas. Luego del pero, esta interrupción, Pablo describe el carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios aquí en estos versículos? Dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y aquí encontramos la esencia del corazón de Dios. No solo intervino así como que, bueno, pues está bien, lo voy a rescatar. No, intervino con misericordia, movido por quien Él es. De hecho, cuando se reveló a Moisés, cuando Él reveló su nombre a Moisés, le dijo, yo soy Jehová, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Y ese es el atributo que resalta aquí Pablo. ¿De qué está hablando de misericordia? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de misericordia? Esta palabra, eleos en el griego, se refiere a una compasión profunda que mueve a actuar en favor del necesitado. Está ahí la persona necesitada y no es pasar de largo como aquella parábola, ¿te acuerdas? Del buen samaritano, no es pasar de largo, sino ser movido a misericordia, movido en las entrañas. Pero no es solo un sentimiento, sino es una reacción visceral. O sea, es algo que va desde dentro. De hecho, esta palabra visceral es muy descriptiva porque eleos en griego es misericordia, pero en hebreo, en el Antiguo Testamento, es la palabra rahamim, que proviene de rehem, y rehem es entrañas. Es también como se describe al vientre materno. Dejemos de pensar en las tripas y pensemos en el vientre materno. Piensa, ¿hay alguna mujer embarazada aquí? A ver, levanta la mano, ¿sí hay alguna mujer? Yo sé, creo que sí había una. Sí está por acá, ¿no? Bueno, por allá, bueno, felicidades. Yo sabía que había alguien más, pero mira, ya hay 2. Aquí nunca faltan, entre nosotros. Entonces, olvida las tripas por un momento, en tacos puede ser, ¿no? Pero pensemos ahora en el vientre materno, en la ternura de una mamá. Hace rato, mientras estábamos comiendo con mi familia, nos estábamos acordando de cuando nuestra esposa mi esposa estaba embarazada y nuestros hijos estaban ahí en camino y todo esto, historias del embarazo de mi esposa y todo esto, ¿no? Y bueno, es algo entrañable. Y también mi hijo me preguntaba de un momento en el que él estaba muy enfermo y me preguntaba si me dolía yo. Le digo, no tienes idea cómo me dolía que estuvieras así. Yo hubiera dado lo que fuera por cambiar el lugar. Y bueno, tanto el amor de la madre como el amor de un padre, de eso está hablando. Así tan fuerte es esta misericordia, esta entrañable misericordia. Así de íntima es la misericordia de Dios. Bueno, mucho más, por supuesto, por ti y por mí. Tito 3:5. Lee conmigo este pasaje, Tito 3:5. Solo por mencionar algunos de los textos que hablan acerca de la misericordia relacionada con la intervención de Dios en la salvación. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho.
No porque me porté bien, no porque fui al discipulado y no falté a ninguna reunión y hasta los bautismos y llevé pastel a los bautismos y todo, ¿no? Le invité un café al pastor, todo. No, no, no. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y esa misericordia, dice Pablo, nace de su gran amor. No dice del cariño o de la simpatía, me cae bien. No, 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 no. Dice del gran amor con que nos amó. Y este amor es un amor activo, un amor constante, un amor fiel. Ese es el amor de Dios que nosotros ofrecemos. Es el amor de Dios que tú y yo recibimos. Repito, un amor constante, un amor que es activo, un amor que es fiel. Un amor que no cambia por nuestras caídas. Escúchalo de nuevo. Un amor que no cambia por nuestras caídas. Nuestras caídas no son capaces de cambiar el amor de Dios. Él es amor, dice su palabra. Cuando caemos y cuando no nos levantamos o cuando voluntariamente nos dejamos ir, lo que estamos haciendo es rechazar ese amor de Dios, pero su amor sigue estando allí. Y en cualquier momento nosotros podemos volver a disfrutar de ese amor que siempre ha estado allí. Esto nos recuerda a Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, escucha esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, estando nosotros caídos, ¿tú qué crees? ¿Que Él nos siga amando? Por supuesto que nos sigue amando. Cuando nos volvemos a Él, volvemos a disfrutar de este amor precioso. Pero volviendo con el texto, no fue cuando estábamos en la iglesia, no fue cuando estábamos en nuestros tiempos más gloriosos de oración, ni cuando comenzamos a servir, fue cuando estábamos muertos, cuando estábamos lejos como el hijo pródigo. Estando muertos, Dios intervino y lo que lo movió a intervenir fue su amor y su misericordia. Piensa de nuevo en el hijo pródigo, piensa en el padre del hijo pródigo. Hay algo que hay que reconocer, y es que el padre del hijo pródigo no salió a buscarlo. Es que el amor de Dios no es como nosotros lo imaginamos. El amor de Dios no se filtra a través de la filosofía, es imposible. Se filtra a través de la palabra. Y es a la vez también incomprensible. ¿Me explico? Porque Él fue el que nos creó a nosotros y sus criaturas no somos capaces de descifrar a Dios, sus pensamientos, sus decisiones. Y decía que el Padre no salió a buscarlo, pero sí estoy seguro que todos los días lo esperaba. ¿Sí? Porque dice la palabra que lo vio venir a lo lejos. Yo no creo que haya sido coincidencia que Él salió y dijo, míralo, ya está. No, yo estoy seguro que ese padre que nunca dejó de amar a su hijo, que estaba perdido, que estaba muerto y que le estaba dando vuelo a la hilacha con todo en la vida loca, que algún día iba a volver y estaba allí cada día a la puerta, seguramente esperándolo. Y cuando lo vio venir, corrió hacia Él. Y esto es un acto de amor impresionante, porque antes de que cualquiera pudiera apuntarlo con el dedo, decir, mira, ahí viene el mugroso, mira, ahí está el perdido, mira. Antes de que cualquiera pudiera apuntarlo con el dedo, el Padre corrió. Y es que el amor cubre multitud de pecados, mis hermanos. Esos somos los que debemos ser tú y yo. Cuando alguien cae y llega a estar en esa condición, o con algún familiar que es incrédulo, antes de apuntar, es un borracho, es un adúltero, y antes de empezar a hacer ese tipo de cosas, hay que dejar que el Padre intervenga. Hay que mostrar ese amor y ese carácter del Padre, porque antes de que, como dije, alguno lo apuntara, llegó el Padre y lo abrazó con amor, movido en misericordia. Y cuando estuvo frente a él, no le pegó un regaño de aquellas, ¿verdad? No fue así como a veces nuestros padres, con toda la buena intención, nos querían corregir y a lo mejor los sacábamos de quicio y te perdías y llegabas perdido y lo que sea, ya en la noche, lo que sea, y llegando lo que te esperaba, ya sabes, ¿no? Era el, ¿me vas a pegar? No, te voy a dar de besos, y mientras vas caminando en la puerta, así, te llovía, ¿no? Bailabas el jarabe tapatío. Bueno, esa era mi infancia, un poquito recuerdo de mi infancia.
Pero decías tú, oye, me atropelló un carro y luego todavía me atropelló el carro y todavía tú me pegas una cueriza, ¿no? Bueno, el padre no hizo eso. No lo regañó, no le pidió explicaciones. A ver, explícame cómo es posible que te acabaste todo lo de la herencia en tan poco tiempo. Todo el tiempo que me costó a mí amasar esta fortuna para que tú te la... No hubo nada de eso. ¿No? ¿Qué fue lo que hizo? Lo abrazó y lo besó. Y eso, mis hermanos, es misericordia. O sea, no hay otra manera de ilustrarlo. Por eso tomé la ilustración de Jesús. Eso es amor entrañable. Y ese amor fue el que nos alcanzó a nosotros. Eso es lo que nos espera. O eso es lo que le espera a aquel que no ha creído. Y eso es lo que tú y yo recibimos como la bienvenida de Dios. El abrazo de Dios, el beso de Dios. Rico en misericordia es nuestro Dios. Grande en amor. Y la cuenta del Señor nunca se agota. Nunca. Él pagó por lo que tú y yo no podíamos pagar. Y este versículo no solo nos debe llenar de gratitud, sino también debe ayudarnos un poquito a moldear nuestra forma de amar a los demás, de amar a los que no han conocido a Cristo. Porque si Él nos amó en nuestra miseria, ¿cómo no vamos a amar también a aquellos que están perdidos? Si Él fue rico en misericordia con nosotros, ¿por qué nosotros vamos a ser escasos con otros, con los demás? Versículo 5 de Romanos 2. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y aquí Pablo retoma esta frase que introdujo ya anteriormente. Estando muertos nosotros en pecados. Y ahí mismo, sin esperar que nosotros hiciéramos algo para merecerlo, Dios nos dio vida. Y no fue una vida física, porque ya estábamos respirando, ¿cierto? Fue una vida espiritual. ¿Qué es esta vida espiritual que recibimos? Una vida con sentido, una vida con dirección, con conexión eterna con nuestro Creador. Y lo interesante es cómo lo hizo. No fue un proceso separado, sino que tú y yo fuimos vivificados, dice el texto, juntamente con Cristo. No es como que tú allá aparte, no, juntamente con Cristo. Eso es impresionante y es la clave, de hecho. Porque nuestra vida no es el producto de nuestras fuerzas, no es el producto de un ritual religioso ni de una evolución moral, o sea, nos vamos portando mejor cada vez. No, dice el texto, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esta vivificación espiritual ocurre solo con Él. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Solo porque estamos unidos a Él por la fe es que fuimos vivificados espiritualmente. Y esto no es algo independiente, sino que está, según el texto, inseparablemente ligado a su resurrección. Es decir, cuando Cristo resucitó, abrió un camino para que tú y yo podamos también resucitar cuando creímos en Él. De eso estamos hablando. Y esto no es algo que esperamos recibir algún día, ya lo recibimos. Esta vivificación de la que habla es una vivificación presente. Espiritualmente ya fuimos resucitados y tenemos ese anticipo de la resurrección futura, que será no solo espiritual, sino esta resurrección futura será una resurrección física. Eso es otro tema que ya he expuesto antes. Aquí yo estoy en el punto de que tú y yo somos nuevas criaturas. De eso está hablando. No estamos esperando vivir, ya estamos vivos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta nueva vida no vino por medio de mérito propio. No. Pablo interrumpe el flujo del texto con una frase al final del texto, entre paréntesis, que dice, por gracia sois salvos. Es como si gritara, hey, esto es por pura gracia, no es por ti. Ni vayas a pensar que es porque, claro, es que como yo le echaba muchas ganas. No. Es pura gracia. Esa salvación, vivir con Cristo, ser transformados por Él, tener acceso al Padre, es un regalo inmerecido. Eso es gracia. Es un favor a alguien que no lo merece. El hijo pródigo no merecía que el Padre lo recibiera. No, pero fue recibido. Y no solo eso, le fue dado un anillo de oro y fue puesto en la posición en la que estaba antes.
como si nada de lo que Él hizo hubiera existido nunca. Eso es gracia. Ese es el regalo inmerecido. Dices tú, no, pero ¿cómo es posible? Esto es impresionante. Bueno, eso es lo que Dios hizo con nosotros. Y no hay mérito que sea humano, que esté involucrado en todo esto. Eso es el favor inmerecido de Dios de principio a fin. El uso del tiempo verbal aquí en el griego, dice, por gracia sois salvos, indica que la salvación ya fue hecha completa en el pasado. Ya estaba para nosotros preparada. Pero sus efectos siguen activos el día de hoy, en ti y en mí. ¿Y esto qué significa? Que si estamos en Cristo, no estamos tratando de ganarnos la salvación. Ya hemos sido salvos. Y tú y yo ahora vivimos para agradar a Dios, pero no para ganarnos algo, sino porque ya lo recibimos por gracia. Y por eso es que ahora vivimos para Él. Así que si alguna vez has sentido que no valías lo suficiente, que esos sentimientos, ¿te acuerdas de los sentimientos que mencioné? Llegan. Ay, no valgo nada. Ay, nadie me quiere, todos me odian, no tengo amigos, cosas como estas. Si te has sentido como que no das la talla, ay, es que yo como quisiera ser como el hermano tal o como aquel otro hermano, pero ay, yo no doy la talla. Si te has sentido así como fracasado, Efesios 2:5 te recuerda que Dios no esperó a que mejoraras para darte vida. Estábamos muertos y aún así nos amó, nos perdonó y nos resucitó espiritualmente. Así que vive agradecido. No te acomodes al mundo, vive agradecido. No vuelvas a los caminos de antes, sino vive como alguien que ya fue resucitado. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Déjame describir esto brevemente, estos dos elementos que vemos aquí. Dice, nos resucitó juntamente con Él. A ver, recuerda a Jesús. Jesús resucitó físicamente de entre los muertos. Tú y yo hemos resucitado espiritualmente, esperando la resurrección definitiva. Antes estábamos separados de Dios, muertos, sin esperanza, pero ahora estamos vivos, resucitados, reconciliados. Y esta resurrección, mis hermanos, es parte del mismo acto de la vivificación. No es solo un paso distinto, sino una manera completamente de expresar esta vida nueva en Cristo. Es decir, la vida que ahora tenemos es vida resucitada, es una vida nueva. Y luego menciona que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y esto puede sonar extraño para nosotros. Sí lo es extraño para nuestro vocabulario terrenal. Pero espiritualmente, según el texto bíblico, ya compartimos el trono con Cristo. Esto nos pone a ti y a mí en una posición de victoria. O sea, hay que entender la victoria que tenemos en Cristo, como la describe la Biblia. Estamos en el trono con Cristo, espiritualmente hablando. Significa que tenemos autoridad, significa que tenemos acceso al Padre. Y esto no es una metáfora vacía. El creyente ya espiritualmente está en la esfera celestial. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, porque estamos unidos a Cristo. Y esto pues, no es para sentirnos, no, yo estoy reinando ya con Cristo. No, no, no. Esto está mostrándonos nuestra identidad y a la vez nos desafía a vivir de acuerdo a esta vida resucitada que nos ha sido dada. Así que no estamos a merced del mundo ni del diablo, estamos sentados con Cristo, es lo que dice la palabra. Así que no es arrogancia, lo que yo veo aquí es seguridad, comunión, propósito, un propósito eterno. La pregunta es si estamos viviendo desde esa posición. Esa es la gran pregunta, ¿no? O si seguimos actuando como alguien que no sabe quién es. Este versículo no es solo un dato teológico, puede parecerlo, pero no solo es un dato teológico, es una verdad que puede y debería estar cambiando nuestra manera de vivir. O sea, todo esto yo no lo estoy explicando para apantallarte o para que digas, ¿quién sabe qué dijo el pastor? Pero estuvo bien grueso, ¿no? No, no, no. Eso es lo que estoy diciendo, lo que dice el texto, que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿Y esto qué implica? O sea, no es un dato teológico, ¿qué implica? Implica que tú y yo no peleamos desde abajo hacia arriba. No, no, no. Peleamos desde arriba, desde el trono, desde la victoria que el Señor ya nos dio, que Él ya ganó por nosotros.
Así que no olvidemos esto. Fuimos resucitados para reinar con Cristo, no para seguir arrastrándonos por el lodo del pecado. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo que está diciendo aquí es que la salvación no solo es para rescatarnos del pasado y para disfrutar del presente únicamente. No es solo para eso, hay más allá. Así es Dios, siempre tiene más. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de exhibir su gracia como un trofeo viviente a través de toda la eternidad. Entonces, estar sentado en el trono con Cristo en los lugares celestiales no es para nosotros, no, es para desplegar la gracia de Dios. Es Dios quien se engrandece cuando estamos tú y yo sentados, entronizados con el Señor. Y está hablando de nosotros como su iglesia. Ese es el contexto, lo que vino diciendo al final del capítulo anterior. No se trata solo de una experiencia personal. Somos parte de una exhibición divina. Tú y yo, la iglesia, somos algo así como la vitrina de la bondad de Dios. Somos esa vitrina a través de la cual el mundo ve la bondad de Dios. Tú y yo, los que estamos aquí, la iglesia del Señor. Las riquezas de su gracia y su bondad no se agotan cuando nos convertimos. Y como que ya me convertí, pues ya te acabaste todos los puntos. Ya toda la gracia y toda la bondad ya te la acabaste. No. A lo largo de nuestra travesía cristiana, con todo y sus luchas y sus fracasos, sus restauraciones, Dios, ¿a poco no nos sigue revelando nuevas dimensiones de su amor? Y dices, wow, estoy experimentando la bondad de Dios en este momento, en medio de esta situación. Incluso cuando caemos, la gracia del Señor no se detiene. Ahí está, para levantarnos, para restaurarnos y para continuar formando en nosotros la imagen de Cristo. Y ese, mis hermanos, ese testimonio habla más que 1000 palabras. Para concluir, mis hermanos, esta enseñanza es un llamado a la gratitud, es un llamado a la adoración, pero también un llamado a la misión. Estos 3 puntos no quiero que se pierdan de esta enseñanza. Un llamado a la gratitud. ¿De dónde nos sacó el Señor? Estábamos muertos, dejándonos llevar por la corriente del mundo. Esta debe llevarnos a la adoración, a la rendición, decir, Señor, si tú me has, no solo perdonaste mi maldad, sino que también me pusiste anillo de oro, vestido nuevo, mataste al becerro gordo, me diste ropa nueva, ¿cómo no he de adorarte, de arrodillarme, de rendirme a ti? Pero también debe de enfocarnos en la misión que tú y yo tenemos. Aún hay muchos hijos pródigos alrededor de nosotros que están muertos en sus delitos y pecados, que están perdidos, usando la otra analogía que describió el padre del hijo pródigo, que están perdidos, pero que si tú y yo funcionamos como esta vitrina de la bondad de Dios y reflejamos el amor de Dios, ellos pueden volver en sí y regresar a la casa del Padre. Así que, mi hermano, mi hermana que estás acá, si alguna vez piensas que tu pasado te ha marcado demasiado, que tus errores te están persiguiendo, recuerda que ya no estás en esa tumba espiritual. En Cristo eres nueva criatura. Puedes decir, soy nueva criatura. Te invito a que te pongas de pie. Así como tú recapacitaste, así como tú regresaste al Padre, otros también pueden hacerlo. Y esa debe ser nuestra oración mientras reflexionamos en esto. Así que, creyentes en Cristo, no olviden lo que el Señor hizo con ustedes. No olvides quién eras, no dejes de alabarlo por lo que ahora eres. Vive como un resucitado. Y si hubiera alguien que aún está lejos, que está sucio por dentro, seco, te quiero decir, no estás muerto para siempre. Hoy puedes recapacitar. Y si estás haciéndolo, hoy puedes volver al Padre. Y el Padre te estará esperando no con los brazos cruzados, sino con los brazos abiertos. Y Él te dará vida para poder decir junto con nosotros, los que hemos creído, yo era muerto y ahora vivo. Gracias, Padre. Gracias por desplegar así tu bondad y tu misericordia de esta manera tan gloriosa, Señor. Y qué mejor
forma de ilustrarlo que esta ilustración que tú diste del hijo pródigo, que esta parábola que describe nuestra condición. Estábamos lejos de ti, pero tú interveniste y nos diste vida. Tú interveniste y nos diste, Señor, este abrazo de bienvenida, este beso, y no permitiste que otros nos juzgaran, porque la justicia del hombre es injusta. Tú, Señor, juzgaste a tu Hijo en nuestro lugar en esa cruz. Y Señor, ahora que creímos en tu Hijo, hemos venido a heredar esta nueva vida, esta vida resucitada, esta vida llena de riquezas y tesoros, de bondad, de gracia, de misericordia, que aun cuando caemos, Señor, tú nos levantas, nos perdonas, nos restauras. Gracias, Señor. Levanta tus manos y dale gracias. Dile gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu amor. Gracias porque nos recuerdas que no tenemos que vivir como si estuviéramos castigados, allá arrinconados. Tú nos has restaurado y nos has sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo para desplegar tu gracia. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Cuán ancho, Señor, cuán alto, cuán largo y cuán profundo es tu amor para nosotros. Gracias, Señor, porque no nos dejaste en esa oscuridad, sino que fuiste hasta donde fuimos, en donde estábamos, Señor, y nos llamaste hacia ti con cuerdas de amor. Nos llamaste hacia ti, Señor, con misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me azotaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Dale gracias. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado
te condeno, vete ya. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Oh, gracias. Gracias, Señor. Has perdonado todo lo que soy. Con gratitud te digo, gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Por tu amor, Señor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor y compasión. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. 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 Gracias, Señor, por tu amor. Tú perdonaste todo lo que fui. Solo por tu gracia y amor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti sea la honra y la gloria, Señor, y este aplauso de gratitud, mi Dios, por tu misericordia, por este amor inagotable, Señor. Gracias, gracias, mi Salvador. Gracias, Jesús. El Señor nos ha hecho libres, nos ha hecho más que vencedores. Él ha preparado toda buena obra para que tú y yo podamos caminar en ellas. Con Él hemos sido resucitados. ¿Puedes dar un grito de júbilo? Fui resucitado por Cristo mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, me dio vida con Él. Fui resucitado por Cristo mediante la fe en el poder de Dios, perdonando mis pecados, vida nueva tengo en Él. Ahora cántalo fuerte. Triunfante, victorioso
iglesia, cantarlo una vez más fuerte. Fui resucitado. Fui resucitado con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, me dio vida con Él. Fui resucitado con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios, perdonando mis pecados, vida nueva tengo en Él. Por eso decimos triunfante, victorioso Jesucristo, poderoso, su sangre me ha limpiado, de las cadenas me ha liberado. Triunfante, victorioso Jesucristo, poderoso, venció en la cruz, vida nueva tengo en Él. Solo en ti, Jesús, podemos tener esa vida abundante por medio de tu Hijo Jesús. Triunfante, victorioso Jesucristo, poderoso, su sangre me ha limpiado, de las cadenas me ha liberado. Triunfante, victorioso Jesucristo, poderoso, venció en la cruz, vida nueva tengo en Él. Ya venció, Él ya venció, Él ya venció, ya venció, Él ya venció, Él ya venció, ya venció, Él ya venció, Él ya venció, ya venció, Él ya venció, ya venció, Él ya venció, ya venció, ya venció, Él ya venció. Triunfante, victorioso Jesucristo, poderoso, su sangre me ha limpiado, de las cadenas me ha liberado. Triunfante, victorioso Jesucristo, poderoso, venció en la cruz, vida nueva tengo en Él. Solo en el Señor tenemos esa vida abundante. Amén. Dáselo fuerte a nuestro Dios, a Él sea la gloria. Amén.